Shalom a todos los que nos escuchan aquí en Disruptivo TV. Yo soy Juan del Cerro y el día de hoy es el primero de 2 episodios especiales que vamos a tener, en el que vamos a hablar sobre el Startup Nation, así es, sobre Israel y su ecosistema emprendedor. Seguramente si me siguen en redes sociales o si siguen a Disruptivo se habrán dado cuenta que hace unas semanas, a principios del mes de septiembre, estuve en Israel conociendo el ecosistema emprendedor. Estuve gracias a que fui invitado de parte de Posible, un programa de emprendimiento, uno de los más importantes aquí en México. Y el día de hoy vamos a platicarles un poquito sobre esta experiencia. Van a ser 2 episodios porque fue tanta información y tantas cosas que no nos da para que quepa todo en un solo episodio disruptivo. Así que no se despeguen porque el día de hoy vamos a hablar sobre Israel y por qué es la Startup Nation. Esta es una presentación de Podcastería. Hola a todos, espero estén muy contentos. Yo estoy muy emocionado porque la verdad este año he tenido uno de los viajes donde quizá he aprendido más y más revelador, al menos en temas de emprendimiento. Y es que me fui con el equipo de Posible y un grupo de diferentes emprendedores y aliados y actores del ecosistema que son parte también de Posible, a Israel, a la que hoy se le conoce como el Startup Nation. Quien fue responsable de la organización de todo este viaje es Marian Sámano, que trabaja en el equipo de Posible y está aquí conmigo en cabina. ¿Cómo estás, Marian? Muy bien, ¿y tú? Muy contento porque ya fue el viaje de Israel hace unas semanas. Sin embargo, entre la semana del emprendedor, entre muchas cosas que se nos vinieron, no habíamos podido sentarnos, absorber y recapacitar y pensar en todo lo que aprendimos por allá. Así que estoy muy contento que finalmente haya llegado este momento. Vamos a poder hablar de todo lo que aprendimos. La verdad es que, Marian, fue un viaje súper cool. Yo estoy súper agradecido con Posible, eso ya se los he dicho creo que más de una vez. Porque de verdad que aprendí mucho de un país que hoy está destacando en temas de innovación, emprendimiento, desarrollo económico y que además tiene un bagaje cultural increíble. Pero antes de platicarles por qué tanto rollo y por qué todo el mundo ama a Israel, o al menos su ecosistema emprendedor, me gustaría preguntarte ¿qué demonios hacíamos 15 emprendedores mexicanos perdidos en medio del desierto, en medio del Medio Oriente, conociendo el ecosistema emprendedor de Israel? ¿De dónde surge todo este rollo? Buenísima pregunta. Bueno, como tú sabes, parte de los beneficios de Posible es darles experiencias internacionales a los emprendedores. Entonces, hemos repetido por ya 3 ocasiones la visita a Silicon Valley. De hecho, también un chico de tu equipo fue en este viaje. Y la idea de los viajes internacionales, en este caso Silicon Valley, es conocer el ecosistema, qué está sucediendo, qué hace diferente a esa ciudad, a ese punto de innovación con respecto al resto del mundo, ¿no? Y con respecto a México. Entonces, ya llevábamos 3 veces yendo a Silicon Valley y nos preguntamos, bueno, ya lo conocemos, ¿qué otro ecosistema tenemos que ir, no? Y salió el tema Startup Nation, en este caso Israel, porque está rankeado dentro de los ecosistemas de emprendimiento en el número 3, después de China, y en primer lugar está Silicon Valley. Entonces, lo que nos comentaban, y esto hablando con algunos empresarios judíos, nos decían, es que Israel está más enfocado en un emprendimiento que es de cybersecurity, de investigación, de científicos. Era un ecosistema que no se parece a Silicon Valley y teníamos que vivirlo. Entonces ahí fue como que empezamos a hablar sobre este plan, afortunadamente se dio este año, y como te dije, el objetivo es que los emprendedores conozcan este ecosistema y se traigan el mayor aprendizaje para poderlo implementar en México. Yo creo que esto último que dices es bien interesante porque ese fue el feeling que yo me llevé del viaje, ¿no? La idea no es copiarle a Israel, la idea no es convertirnos en un Israel, sino más bien, y lo platicaremos hoy con las entrevistas que tuvimos allá, tienen una mentalidad bien interesante, tienen una forma de pensar sobre ellos mismos, sobre el mundo, sobre los negocios, de la cual yo creo que podemos rescatar un montón de cosas, ¿no? O sea, creo que la neta, quizá ustedes nunca habían escuchado que Israel era una potencia en términos de emprendimiento, bueno, lo es, y el chiste no es como decir, oh, wow, Israel está súper chingón, copiemos y seamos un Israel, las condiciones que hay allá jamás las vamos a tener aquí. Exacto. Pero yo creo que lo importante no es copiémosle y hagamos lo que ellos hicieron, sino más bien qué podemos aprender, sobre todo yo diría de su forma de pensar, que podemos aplicar a nuestro día a día aquí en México, en América Latina o donde sea que nos estén escuchando, para que también nosotros podamos crear proyectos exitosos y por qué no que nuestros países en el futuro sean potencias emprendedoras. Exacto, como tú bien dices, Israel no es un ecosistema que se pueda copiar. Definitivamente lo que sucede ahí se debe a su situación económica, política, cultural, ¿no? Lo que nos comentaban, y todo el mundo nos lo comentó, no te cuenta que para ellos el tema de cultura, del ejército, que después vamos a comentarlo para no quemar la nota, marca a toda la población. Realmente toda la población trae este pensamiento de somos pequeños, tenemos que pensar en grande, somos una cultura que sí puede hacer y sí puede lograr las cosas. Entonces creo que no se trata de copiar,
yo que esta vez lo viví y me pasé un tiempo planeando y estudiando un poco la cultura, creo que es un poco inspiracional para los emprendedores de Posible, ¿no? Y en este caso también de México. Y sobre todo creo que, y más allá, poder ver qué tipo de caminos o qué tipo de alianzas se puede hacer con este país, ¿no? O sea, a nivel mentores, a nivel aliados, ¿no? Claro, está padre, ¿no? Crear puentes entre un país Exacto. que pareciera tan lejano, pero que lo vivimos ahora que estuvimos por allá. No lo es, de repente ustedes mismos van a escuchar muchas de las entrevistas son en español, porque hay mucha gente latina viviendo por allá. No hay todavía los suficientes puentes o puertas abiertas entre los países, pero quizá, Marian, nos toca empezar a abrir nosotros, y no solamente la gente que fue en este viaje Posible, ¿no? También los que nos escuchan, que quizá les interese, quizá vean un valor, bueno, pues acérquense a nosotros. Creo que podríamos, si bien en el avión y en la camioneta habíamos pocos emprendedores, creo que podríamos ser puente para todos los que estén interesados definitivamente, ¿no? Sí. Marian, ¿qué te parece si damos pie a la primera entrevista? Fue una conversación que tuvimos justamente en español con Gabriel Ayón, que él es parte de la Cámara de Comercio Israel-América Latina. Justamente estas organizaciones están tratando de construir estos puentes. Lo bueno de esta reunión con Gaby, porque una de las características de Israel es que todo el mundo tiene su apodo, es que justamente nos platica desde cero de qué se trata Israel, de dónde viene esta mentalidad emprendedora, y creo que es muy bueno para sentar las bases y a partir de ahí ya empezar a conocer algunos de esos actores más importantes. ¿Te parece? Sí, y no solamente eso, quisiera agregar que fue una de las juntas que tuvimos más exitosas, porque empezó a conectar a gente local con los emprendedores, ¿no? Y se ve que la persona, Gabriel, es un entusiasta de esta relación con Latinoamérica, entonces vamos a escucharlo. Buenísimo. Hola a toda la comunidad de Posible y Disruptivo TV. Estamos acá en la cobertura especial Posible en Israel, en un grupo, en un viaje en el que nos vinimos diferentes emprendedores y actores del ecosistema emprendedor de México a conocer qué sucede en la Startup Nation, en el ecosistema quizá más vibrante de startups en todo el mundo, en Israel. Y nuestra primera parada el día de hoy fue en la Cámara de Comercio israelí, en donde conocimos a Gabriel, que es el director justamente de la Cámara de Comercio. Gabriel, ¿cómo estás? Hola Juan, un placer de estar con ustedes y con la gente de Posible. Muchas gracias por darnos este espacio. Oye, bueno, pues ya platicamos contigo, nos contaste muchísimo, digamos, como un muy buen insight hacia lo que está sucediendo en Israel. Me encantaría que pudiéramos compartir un poquito con la gente que nos está viendo en México, para que ellos también entiendan qué está sucediendo acá. Cuéntanos primero que nada, ¿por qué Israel es la Startup Nation? ¿Qué está sucediendo en el ecosistema emprendedor acá? Yo creo que hay que leer todo el Startup Nation, el libro completo, para entender quizás una parte de eso. Pero puedo decir que una parte de eso es lo que es nuestro atrevimiento, informalidad, el mismo crisol donde crecimos nosotros, que pasa por academia, servicio militar obligatorio, las universidades y el trato entre la gente. Eso es lo que nos ha cambiado en la nación que somos hoy. Si podemos ir un poco más atrás, es la mentalidad de no hay de nada, somos isleños, vivimos en una isla rodeados de enemigos de un lado, rodeados de mar del otro lado y del desierto. Por eso es que teníamos que ingeniarnos lo que tenemos. No, acá no hay recursos naturales. Me gustaría que nos contas un poquito. Acá hay como una escena muy específica de mucha tecnología en Israel, ¿no? Cuéntanos un poquito así como en un resumen, ¿qué es lo que encontramos de startups y de emprendimiento en Israel? Creo que encontramos de todo. Las empresas israelíes de startup están divididas entre muchos grupos. Las más populares son los que hoy trabajan en los negocios de fintech, o sea, tecnologías financieras, en el cyber, a todos sus vertientes. Hay muchas empresas en lo que son las áreas médicas. Sin embargo, tenemos una excelencia por muchos años en lo que es tecnologías de educación, tecnologías de la salud y tecnologías agrícolas. Okay. Recuerda que uno de los éxitos primeros del país nació precisamente de la necesidad de producir más de la poca tierra fértil que tenemos. Oye, para cerrar, nos tienes que decir cuál es tu apodo. Si todos los israelíes tienen un apodo, ¿cuál es el tuyo? Mi apodo es Gaby. Gaby. Sí. Muy bien. Gaby, muchísimas gracias. Un placer. Qué gusto. Y pues nada, estaremos aquí toda la semana conociendo a más emprendedores y a más el ecosistema israelí en la cobertura Posible en Israel desde Disruptivo TV. Gracias, Juan. Muchas gracias. Marian, ya platicamos con Gabriel y nos empieza a dar a entender, a dar a conocer un poquito más sobre esta mentalidad israelí y estas características de las que hablabas antes que hacen a este país tan interesante, ¿no? Yo creo que valdría la pena como recordar y recopilar algunas de estas cosas que, como tú dices, todo el mundo las tiene muy bien identificadas. Creo que es un valor muy interesante de Israel, que pase lo que pase, ellos identifican muy bien cuáles son sus características como país y aunque sean algunas adversas, las usan a su favor, ¿no? De entrada, por ejemplo, te digo, de las que yo me acuerdo y nos vamos complementando, uno,
ellos no se identifican como su propio mercado. Es un país chico, es un país de 8 millones de personas. Entonces, desde el principio, los emprendedores están acostumbrados a pensar en global, ¿no? Desde el principio piensan en venderle a Europa, venderle a Estados Unidos, venderle a China. ¿Por qué? Porque son tan pocos que no son su propio mercado. Luego, otra característica bien interesante es que no nada más es un país chiquito, sino que su posición geográfica es muy compleja. A todo alrededor tienen enemigos de alguna manera o amigos no tan amigables, ¿no? Sus fronteras, para que se den una idea y búsquenlo en Google Maps para que vean que no estoy mintiendo, son con Siria, con Líbano, con Jordania, con Arabia Saudita, con Egipto y no sé si se me va una por ahí. Parece que estamos bien. Países que en realidad no quieren a Israel, no tienen la ventaja, por ejemplo, en muchos países en América Latina o incluso México, que todas nuestras fronteras están muy abiertas al comercio, que están no muy abiertas al tránsito incluso de personas. Los israelíes, los judíos no pueden cruzar a muchos de los países que están a su alrededor y eso los obliga y suma también a pensar global, ¿no? Tú nos platicabas, Marian, también que hay un tema interesante con el ejército. Cuéntanos cómo afecta el tema del ejército en la vida o en la mentalidad israelí. Pues una cosa que nos mencionó cada uno de los speakers con los que tuvimos relación, y casi es la carta de introducción, es el tema del ejército. Todos en Israel, hombres y mujeres, tienen que pasar por el ejército. En el caso de los hombres, 3 años. Y en el caso de las mujeres, 1 año. Entonces, esto provoca que la gente, pues a los 18 años de edad, se vuelva como responsable, se vuelva una persona que tiene que llevar un equipo militar. Y no solamente eso, se hacen muy expertos en temas de seguridad, de cybersecurity, programación, etcétera, un nivel de expertise que los marca y al salir del ejército salen con esta idea de cómo voy a hacer una startup con lo que ya aprendí, ¿no? Y más allá, la madurez que ellos obtienen, porque estás hablando de gente que a los 18 años sale de su casa, ya no regresan a su casa, entonces salen del ejército y lo que deciden es qué van a estudiar y qué van a hacer de su vida. Entonces, creo que el plancito que tiene Israel y que lo están haciendo bastante bien de empujar a los chicos a que maduren, estén en el ejército, se hagan responsables y luego decidan emprender, lo impulsa desde el mismo gobierno, ¿no? Claro, justamente hablando del gobierno, el gobierno tiene planes muy interesantes de apoyo a emprendedores. Creo que es algo que les podemos aprender muchísimo, cómo han ido integrando incubadoras, aceleradoras, universidades para que apoyen este ecosistema emprendedor, ¿no? Al final del día, tú puedes tener chicos que hayan pasado por con una mentalidad muy buena, global y demás, que hayan pasado por el ejército, pero si no tienes un sistema de apoyo, es complicado. Y justamente nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con algunos de los principales actores del ecosistema y la verdad es que Posible se echó una agenda increíble y una de las conversaciones que tuvimos que a mí me gustó mucho fue con el programa StartTAU, que es parte de una de las principales universidades allá en Israel. Y nos van a platicar un poquito ahorita de qué se trata su programa y cómo es que ellos desde las universidades apoyan a los emprendedores. My name is Ilah Gleik and I'm the Director of International Affairs here at StartTAU, which is Tel Aviv University Entrepreneurship Center. StartTAU is a non-profit organization who actually act in 2 major environments: entrepreneurial education and also education for innovation. So we either work in entrepreneurs in different stages and give them different opportunities to accelerate their process. And also we work with corporates and support their activities in terms of internal innovation. So that's in part of the education part. The other side is being a global hub. So StartTAU is a very important role in the Israeli ecosystem as an organization that have big community which built from local and global partners. We're trying to understand the entrepreneurial ecosystem in Israel and the startup mind. Why is it that startups in Israel are always thinking globally? Because startups want to succeed and have money, and Israel is a very, very small country, meaning it's a small market. So from day one, you know that eventually whatever you will do here, in order to really succeed, you will need to grow to the global market. And therefore, you know that Israel is like a place to do your proof of concept. You can create good product, minimal valuable product. You can test it on a very tough market because Israelis are very skeptic. But then if you succeed here, you have good chance to succeed also abroad. One of the things I really like that you talked about are that the ecosystem here is very open, that you can get a meeting with everybody instead of, for example, Silicon Valley where it takes maybe a couple of months to get a meeting with somebody. Why is that? Like, why is it so beneficial for everyone to be open and to be able to talk to anybody anytime?
Not to anybody and at any time, but in general, I think that we are very nonchalant. You know, we are Mediterranean, we're pretty open-minded. It's a young country also, so everyone who are still live in this cycle are the people who initiated the country, entrepreneurs in the past probably, and also opportunities. You know, the ecosystem is really big here and consolidated. People understand the opportunities, so once you come and share your idea, I might receive something for it, or you can never know where it goes. And people also remember when they started their own way, they needed help of others. And it wasn't that long time ago. So the fact that we're a small country, consolidate, geographically small, but also the amount of population is maybe 8 million people. So I think everything support together. And where can we find more about StartOut? Their webpage? Yeah, we have our English webpage. It's called ennew.startao.co.il. Esta conversación que tuvimos con StartAU es de verdad una pequeña probadita de lo que ellos están haciendo y cómo las universidades son un actor relevante en el ecosistema. A mí, de hecho, es una de las cosas que yo desde Disruptivo y Social Lab hacemos. Trabajamos mucho con universidades y creo que tenemos mucho que aprenderles a ellos. Marian, otra de las organizaciones con las que hablamos allá es JVP, que es justamente una de las principales aceleradoras de Israel, que de hecho están basadas en Jerusalén, que no es la capital, no es justamente la capital del emprendimiento, es una ciudad obviamente importantísima a nivel histórico, pero que StartAU ha querido revivir y ha querido incluso volver un hub, ¿no? Así es. Sí, mira, en la agenda tratamos de incluir lo más que se pudo. Obviamente en una semana es un poquito complicado, pero Jerusalén es una parte súper interesante del tour. ¿Por qué? Porque es una ciudad que, más allá de la gran riqueza que tiene culturalmente, me parece que, no sé cómo tú te sentiste, pero bueno, caminar por Jerusalén es una cosa que te da un nivel de paz. Por todos lados ves historia, la gente es súper amable. Entonces, Jerusalén tiene una de las empresas de inversión más importante a nivel mundial, porque sí está catalogada así. Es el tercer venture capital más exitoso, ¿no? Así es. Del mundo. Entonces, JVP tenía que ser de las visitas por excelencia que teníamos que hacer. ¿Y por qué no? Pues la escuchamos. Yo soy Noa Segre, soy la directora de Relaciones con Inversores aquí en JVP. JVP es un fondo de inversiones que es activo desde el año 1993. Tenemos $1.000 millones que trabajamos con ellos. Hemos invertido en más de 120 compañías israelíes de todo tipo, desde cybersecurity, enterprise software, storage y media. Somos el fondo mejor de Israel y uno de los top 10 del mundo. We've created the best returns for our investors, so we have the best performing venture capital fund in Israel. JVP is a very themed investor. We invest in cybersecurity and big data, which we see as a very strong theme in Israel, mainly coming from expertise that we see in our entrepreneurs from the army. We invest in storage and enterprise software and media-related companies. So we see a lot of companies in financial technologies and insurance tech and different areas that Israel is very strong in. Israel, in a general, is a very strong technology ecosystem, and we see a lot of companies coming out of research from the army and from universities. So JVP has had 29 of Israel's largest and most noteworthy exits, 17 global M&As, and 12 IPOs on NASDAQ. Most recently, we took a company public on NASDAQ in 2014, a very successful company called CyberArk. CyberArk is a cybersecurity software company that started protecting privileged identity accounts in companies. And privileged identity accounts are those like ITs and admins. It's very similar to what Edward Snowden was in the NSA. And what they do is that they protect the company from within, so that people that have access to the most vulnerable parts of the company are unable to take the information from outside. We invested in the company when it was very, very young, and we worked very closely with the entrepreneurs and with the management throughout the years to create a global market leader until we took the company public in 2014, and it is now really one of the most significant cybersecurity companies in the world. It was before we made it public, but what we saw throughout the years of the company was public is that every breach and every type of cyber threat or cyber breach in large companies such as Target, such as Sony, was exactly in those vulnerable points of the company that CyberArk protects against. So the IT, the admin, all these parts of the companies were breached. And if they would have had the CyberArk solution, they probably would have been saved
from all the information that was taken out of them. So what we're seeing, which is a very interesting process that Israel is going through, and as part of it is thanks to also our founder, the founder of JVP, Mr. Ariel Margalit, is that we identified centers of excellence around different themes in Israel. So Israel is a very small country, but on the other hand, we see different areas of Israel being strong in different themes and different aspects in high tech. So what we identified a few years ago, that Be'er Sheva, which is a city in the south of Israel, one of the 7th actual largest city in Israel, but a very underpopulated part of the country, is that Be'er Sheva has a very strong background in cybersecurity. And what do we mean when we say background? It has the fastest growing university in the country, which is the Ben Gurion University, and the fastest growing computer science faculty. And what we're seeing is that we managed to identify the fact that we had a very strong cyber expertise in the army, in the academy on the one hand, and on the other hand, we saw the government initiative to move all the technology units of the army from the center of Israel into Be'er Sheva, meaning that we had this very huge and significant pool of talent in the city, and the one thing that was missing in order to keep this talent in the city was jobs. And that's how we created the high-tech ecosystem around cybersecurity, so that we could grab and we could utilize and we could take advantage of the talent in the Ben Gurion University and out of the technology units in the army and bring it into civilian technologies together with companies such as EMC Dell, Deutsche Telekom, Lockheed Martin, and other world leaders. You can go to our website, www.jvpvc.com. We're also on Facebook, the JVP Media Quarter on Facebook. You can find us on Twitter, JVPVC, and you can find me on Twitter and Facebook, Noah Segre, in both places. Esta conversación con JVP a mí me parece que nos permite también empezar a ver la dimensión y lo grande que es la visión de los israelíes, ¿no? Ya vimos cuál es su mentalidad, ya vimos cómo es que las universidades apoyan, ya vimos que hay aceleradores y fondos acá, pero la dimensión en la que piensan, la verdad es que a veces es hasta difícil como de capturar, y creo que en esta conversación con JVP pudimos aprender un poquito más. Marian, por este primer episodio sobre nuestro viaje a Israel, esas son las 3 entrevistas que tenemos. Obviamente, como les decíamos al principio, esta es una serie de 2 episodios porque teníamos tanto contenido que no lo podíamos juntar. Y me gustaría cerrar esta primera parte hablando un poco de los números, la dimensión del ecosistema emprendedor de Israel, lo que está sucediendo allá, para que logremos dimensionar también qué está pasando. Obviamente en el siguiente episodio tendremos más entrevistas, tendremos otras cosas que nos ayudan a entender mejor el ecosistema. Pero de entrada, pues quisiera como cerrar con algunos puntos y algunas cosas clave para entender el ecosistema emprendedor. Cuéntanos más o menos el tamaño, qué implica, Buenísimo. Cuántos fondos están levantando. Mira, algo que nos hizo caernos de espaldas, considerando el emprendimiento en el mundo, es que, como tú bien decías, Israel es un país que tiene menos de 8 millones de personas, ¿no? Y en esas 8 millones de personas se le tiene considerado como un país altamente emprendedor porque cada 1,800 personas hay una startup. Por ahí es muy fácil encontrar gente que cuando llegas a Israel tienen muy en la mente que es un Startup Nation, ¿no? Que son un país emprendedor y hasta el taxista te puede decir bienvenido a Startup Nation, ¿no? Somos un país innovador y etcétera. O sea, toda la gente trae en la cabeza esto. Otro dato que me súper encantó es que es el país que tiene mayor inversión en el Venture Capital. Traen más de $2,000 millones metidos en empresas. O sea, si estás hablando de no solamente un gobierno, sino también toda una estructura de instituciones y inversionistas que están aprobando, ¿no? Están impulsando el ecosistema. Eso me encantó. No sé qué otros datos tienes tú, Juan. Hay un montón de cosas bien interesantes. Por ejemplo, 4 de cada 100 empresas allá tienen un éxito. O sea, imagínense eso. En México, yo creo que hemos tenido a nivel startup, ecosistema emprendedor, quizá 1 o 2 exits en total, ¿no? Sí. Y allá 4 de cada 100 de sus empresas tienen un éxito, pero también lo logran porque están pensadas así desde el principio, ¿no? Es el modelo de exit que habría que pensar si es algo que quisiéramos copiar. Yo creo que acá en México, al ser o en América Latina, hacer países que tienen un mercado que se pueden desarrollar, el éxito no es la única métrica de éxito. Sin embargo, bueno, pues sí nos ayuda a ver lo importante que tienen, ¿no? Han conseguido ya más de 9 billones, o sea, $9,000 millones en exits, y eso pues más o menos nos da una idea de lo grande que es y tanto que están logrando. Vamos a terminar acá este primer episodio de Disruptivo. Siempre tratamos de recordarles y de recomendarles un libro que se puedan llevar ustedes para leer. El día de hoy
les quiero recomendar Startup Nation. Es un libro que yo Sí, es un aproveché para must. leer una vez que estaba por allá, que les da obviamente una entrada mucho más profunda, que les permite ver una visión mucho más detallada de lo que está sucediendo en el caso de éxito de emprendimiento en Israel. Es un libro escrito por Dan Senor y Sol Singer, que la verdad les recomiendo mucho. Es de 2009, entonces algunos de los casos ya quizá no son tan actuales, pero pueden darse cuenta de justo profundizar en este tema de la mentalidad israelí y darse cuenta del tipo de casos de éxito que tienen. Marian, una de las cosas como más destacables de la mentalidad israelí es algo que ellos llaman chutzpah. Todo el mundo nos explicó qué es el chutzpah, Así que es. es una como cuestión en su personalidad. Sin embargo, no la vamos a explicar el día de hoy. Los dejaremos en puntos suspensivos. Exactamente, como ustedes ya saben, entre cada episodio de Disruptivo sacamos una cápsula. Así que la cápsula de esta semana, la siguiente después de este episodio, va a ser una cápsula breve de 10 minutos. Vamos a hablar justamente del chutzpah. ¿Qué significa? ¿Qué se trata? Y vamos a escuchar también la opinión de personas de Israel que nos expliquen ellos su versión. Así Me que ya parece lo saben. perfecto. No se pueden perder los próximos 2 episodios de Disruptivo, con el que vamos a seguir hablando de Israel. La siguiente es la cápsula sobre el chutzpah y es la segunda mitad, digamos, de este episodio donde tratamos de entender la mentalidad israelí y por qué es que han sido tan exitosos. Marian, si queremos conocer más sobre lo que están haciendo ustedes en Posible, queremos sumarnos a estas generaciones para que el día de mañana podamos también ir a conocer el mundo con ustedes, ¿dónde los podemos encontrar? Bueno, Posible tenemos 3 páginas. Una es posible.org.mx y esta página realmente está activa todo el año, pero lanzamos una convocatoria una vez al año, en febrero del 2017, para buscar los 100 mejores emprendedores de alto impacto. Entonces, igual, cuando sea, me invitas para que te cuente un poco más de lo que vamos a estar ofreciendo. Pero bueno, ya la gente que quiera y esté interesada en entrar en esta convocatoria donde buscamos y apoyamos a gente que quiere emprender, se puede meter a la página y preregistrarse, poner su correo y su contraseña. Y también tenemos un par de páginas más que lanzamos a partir de esta experiencia internacional que hemos tenido. Una se llama Posible Links, que es una plataforma donde, y es de muy reciente creación, donde startups y emprendedores pueden publicar vacantes para sus empresas y, por otro lado, gente que quiere trabajar en una startup puede buscar ahí las vacantes y tener una experiencia mucho más enriquecedora, ¿no? Y la otra plataforma se llama Posible Plus, es una plataforma abierta para que cualquier persona que quiere aprender del emprendimiento pueda tomar cursos muy cortitos y empiece a hacer su carrera como emprendedor. Genial. Muchísimas herramientas que les ofrece Posible, ya lo saben, chequen estas páginas y sigan porque ustedes podrían ser la generación del año que viene de Posible. Ya saben que también nos pueden encontrar nosotros en redes sociales, estamos como @DisruptivoTV en todos lados, pueden entrar a nuestra página, disruptivo.tv, para que sigamos hablando de emprendimiento. Si quieren saber más sobre mi experiencia personal y mi viaje junto con Posible al ecosistema emprendedor israelí, me encantaría platicarles, escríbanme en cualquiera de las redes y seguimos hablando de emprendimiento. Hasta luego. Disruptivo aparece cada semana gracias a Podcastería.